Hola, soy su amiga Disforia. En esta ocasión vamos a hablar acerca de las baterías inalámbricas que se ocupan con las máquinas rotativas tipo PEN para volverlas portátiles, que es la principal ventaja que buscamos al usar este tipo de baterías. Existen pros y existen contras al usarlas y es de lo que vamos a hablar en este momento. Vamos a compararlas con una fuente de energía. Si comparamos el voltaje que nos da una batería inalámbrica con el de una fuente de energía, es muy superior el de una fuente. Las baterías inalámbricas por lo regular solo nos van a dar 12 volts y de ahí no van a pasar, ya sean baterías internas fijas dentro de una máquina, baterías intercambiables especiales para alguna marca o modelo de máquina, o las baterías intercambiables universales como es esta. Todas van a venir topadas a voltajes no tan altos, a comparación de una fuente de energía que sí nos va a dar voltajes de 14, 16 y hasta 18 volts, por lo cual no tendríamos ningún problema si necesitamos voltajes altos. La segunda desventaja que nos va a dar una batería inalámbrica es el amperaje, ya que la mayoría de baterías de este tipo solo tienen 1.5 amperes y las fuentes de energía pueden llegar a tener 2 o hasta 3 amperes. Tenemos que tener en cuenta que a mayor amperaje, menos voltaje vamos a necesitar para lograr potencias adecuadas, y a menor amperaje vamos a necesitar mayor voltaje para lograr ese tipo de potencias, por lo cual la tercera desventaja es que al tener un voltaje topado tan bajo pero también un amperaje tan bajo, cuando necesitemos potencias más altas no las vamos a poder conseguir porque no podemos conseguir voltajes más altos. Esas son las tres principales desventajas que van a presentar las baterías inalámbricas. Si aunado a eso mencionamos que la batería es interna, como ya les mencionaba, esas baterías internas al descomponerse va a ser muy difícil la reparación y muy costosa, eso si es que la tienen, y si no llegan a tener reparación, toda nuestra máquina se va a ir a la basura porque es una sola pieza. La siguiente desventaja que tienen las baterías que vienen internas dentro de una máquina es que cuando se descargan tenemos que dejar de usar la máquina para ponerla a cargar, lo cual va a interrumpir nuestro trabajo. Entonces eso no es para nada recomendable. También existen las baterías que son intercambiables pero que son para marcas y modelos en específico de máquinas. Ese tipo de baterías ya tienen la ventaja de que podemos tener dos o más por si se nos descargan, intercambiarla y seguir trabajando sin interrumpir el uso de nuestra máquina. Pero también tienen la desventaja que al ser especiales para un modelo o marca de máquinas, al descomponerse vamos a necesitar una reparación cara o vamos a tener que comprar ese tipo de baterías que también van a ser caras, cuestan lo mismo que la misma máquina. Entonces no es una buena inversión el comprar una batería. Tenemos que tener en cuenta todas esas cosas. Las baterías inalámbricas no nos van a dar la potencia ni en voltajes ni en amperajes que nos daría una fuente de energía. La única ventaja que nos van a dar, o la más grande ventaja que nos van a dar, es el hecho de que no vamos a tener que usar una fuente, un pedal, ni estar lidiando con cables, estarlos jaloneando y pasándoselos encima al cliente. Esa es la gran ventaja de las baterías inalámbricas, pero realmente las fuentes de energía son mejores. También tenemos que ver que una fuente de energía la controlamos con los pies sin necesidad de distraernos de lo que estamos haciendo. En cambio, si yo quiero cambiarle el voltaje a una batería inalámbrica, pues tengo que dejar de trabajar, tengo que cambiarle el voltaje o activarla y desactivarla, y entonces también ya al usar las manos, si la máquina no está bien tapada, puede que la esté contaminando, cosa que con un pedal no pasaría, ya que yo no estoy distrayendo las manos, no estoy manipulando la máquina más que del grip y todo lo estoy accionando desde el pedal, acción y pausa, acción y pausa. Asimismo, si yo quiero regular el voltaje, pues lo regulo desde la perilla de la fuente de energía. Realmente a mí me gusta trabajar más con las fuentes de energía que con las baterías inalámbricas, pero hay ciertos casos en los que son más versátiles las baterías inalámbricas con las máquinas. Ahora, si me preguntan qué tipo de máquina inalámbrica prefiero, obviamente jamás una que traiga la batería interna, porque como ya les mencionaba, va a ser muy difícil y caro de reparar si es que tiene reparación, y si no, toda mi máquina se va a la basura. Tampoco usaría las que traen baterías intercambiables, pero únicamente para ese modelo de máquinas, porque al ser de una marca en específico salen muy caras y son difíciles de conseguir. En mi caso, me gusta usar baterías inalámbricas que sean universales, como esta que tiene salida tipo RCA, así como la máquina. La mayoría de máquinas tipo PEN tienen una entrada RCA, también las hay que tienen entrada DC, y también hay baterías con salida DC.
PC. Entonces esas son muy fáciles de conseguir y muy fáciles de intercambiar. Yo de hecho tengo 2 baterías de estas para todas mis máquinas tipo pen. Yo ocupo solamente 2 baterías porque a mí me gusta usar más las máquinas con fuente de energía, por lo que ya les comentaba, la mayor potencia y el mayor amperaje. Entonces las baterías únicamente las ocupo cuando son trabajos cortos, cuando no tengo mucho espacio para trabajar y cuando sé que no requiero de tanta potencia en el trabajo que voy a realizar. Estos son los principales contras que tienen las baterías inalámbricas, por lo cual la verdad es que no son la mejor opción. La mejor opción siempre va a ser usar cualquier tipo de máquina con una fuente de energía, porque las baterías inalámbricas se nos van a estar descargando. Sí duran horas, eso es verdad, pero aún así van a terminar descargándose y una fuente de energía jamás se va a descargar. Va a tener horas de trabajo continuo sin ningún problema. Entonces la verdad es que yo prefiero el uso de fuentes de energía que baterías inalámbricas. Estas únicamente las uso en ciertos casos donde el trabajo que voy a realizar lo solicita. Espero que este video les haya sido útil y que les haya ayudado a aclarar algunas de las dudas que tenían respecto al uso de baterías inalámbricas y poder decidir si prefieren usar máquinas inalámbricas o máquinas con fuentes de energía. Gracias y hasta la próxima.